Vamos a ajustar ese enunciado, así como lo vimos por allá en las primeras clases, cómo se podría redactar correctamente ese problema. Ayúdenme a redactarlo, porque la idea que comprendan es que ustedes puedan hacer algo. No es que yo se los dé, porque si no, igual quedan en la duda. Buenas tardes, profe. Cuando redactamos el problema, hay que resolverlo con todos los pasos que usted pide, desde lo que empezamos. No, pero lo primero es que me ayuden a definir o a redactar bien ese problema. El problema que expuso Ángel, ¿cómo lo podemos redactar correctamente? Jaylin, ¿cómo podríamos redactar correctamente ese enunciado? Y asumo que deben tener por ahí a mano lo que copiaron allá que vimos en las primeras clases, cómo se definía y cómo se redactaba correctamente un problema. Esa primera fase, ok, si no lo quieren desarrollar en este momento, pero esa primera fase de cómo definir el problema es la redacción que nosotros vimos en las 3 primeras clases. Tienen que definir un problema y redactarlo correctamente como nosotros lo vimos al inicio del curso. Por eso es que esto no es nada nuevo. Esto no es más que hacer ahora el compendio de todo lo que hicimos en 3 talleres distintos. Es poder que ustedes pongan en práctica y demuestren que de verdad dominaron lo que se dio en diferentes momentos. Definir el problema es encontrar un problema y redactarlo correctamente con los parámetros que nosotros le dimos desde la clase 1. Esa es la primera fase, definir el problema. Una vez que usted define el problema, también vimos por allá cuál era el objetivo de resolver ese problema. Dependiendo del problema de cada uno, asimismo se generará un objetivo muy particular. Por allá en aquel momento, uno de los tantos ejemplos que vimos era determinar determinar cuál era la asignatura, por qué los estudiantes de la facultad tenían fracaso. Fue uno de los tantos enunciados que vimos. ¿Cuál era el objetivo? Determinar por qué fracasaban. Y en ese momento, cuando hablamos del objetivo, yo les comentaba que siempre los objetivos tienen que redactarse con un verbo. Determinar, comprobar, configurar, contribuir, elaborar. Siempre comenzamos redactando el objetivo con un verbo. Ese es el segundo punto que tienen que hacer en su taller. Luego que usted define el problema, sabe cuál es el objetivo, entonces deben confeccionar una encuesta con la cual vayan a adquirir información referente al problema. En el documento que se les subió la semana anterior, que es teoría, únicamente teoría, les habla de las diferentes encuestas. Y las encuestas pueden ser de 3 tipos. ¿Qué es una encuesta? Donde usted hace preguntas. Y eso lo vimos también por allá cuando estuvimos hablando y colocamos de ejemplo los censos. Incluso por acá había alguien que había trabajado en los censos y nosotros le decíamos que los censos no eran más que una serie de encuestas con la cual se recopilaba información
que le iba a dar resultados de el por qué fracasaron los estudiantes o por qué no fracasaron, y que no siempre los resultados de las encuestas tienen que favorecer lo que yo pienso como encuestador o como investigador. Muchas veces los resultados pueden ser opuestos a lo que yo digo. En ese momento decíamos y le poníamos el ejemplo de que íbamos a determinar por qué el índice de fracaso de los estudiantes de la Facultad de Informática, y yo puedo proponerme que una era porque no estudiaban, por decir algo. Pero cuando yo voy al terreno con la encuesta y le voy a aplicar la encuesta a los estudiantes, entonces pudiese obtener que era por otras situaciones. No siempre los resultados que me van a generar una investigación son los que yo pienso que son las variantes. Eso es lo que tienen que hacer en el tercer punto: confeccionar una encuesta. En la teoría pueden ver que las encuestas pueden ser de tres tipos: la encuesta abierta, la encuesta cerrada o la encuesta mixta. ¿Cuál es la encuesta abierta? Aquella en donde yo le digo a usted, ¿cómo se siente hoy? Y usted me puede decir bien, mal, más o menos, cansado, con sueño. Usted me puede responder muchas cosas. Esa es una encuesta abierta. La otra encuesta que usted puede hacer es la encuesta cerrada. ¿Cuál es esa encuesta cerrada? En donde únicamente la respuesta es sí o no. Así como en los juicios, en donde se responde sí o no. Yo le pregunto a usted, ¿usted es de primer año? Le pongo sí o no. Marque con una cruz su respuesta. ¿Es de primer año? Sí. ¿Es de tercer año? Entonces pone no. Esa es la encuesta cerrada, en donde yo le voy a dar al encuestado las opciones y él va a elegir de allí. No solamente que va a ser sí o no, yo le doy diferentes opciones y él nada más va a marcar lo que yo le estoy diciendo, o sea que no va a hacer respuestas ambiguas. Y la otra entonces la de entrevista, en donde es como cuando trabajan los periodistas que le están haciendo una encuesta, pero en esa encuesta es de por medio de entrevista. Yo le pregunto, usted me responde y es tipo de conversación. En el tercer punto, que es confeccionar una encuesta, esa encuesta tiene que ir relacionada con el problema que usted tiene y con el objetivo que usted quiere llevar a cabo en esa investigación, para ver cuáles son las causantes. Usted no va a resolver el problema, simplemente usted se plantea un problema, define el objetivo del por qué va a resolver ese problema, y va entonces, si fuera el caso de lo que dijo Ángel, el enunciado que más o menos él estructuró, ¿a quién le aplicaríamos la encuesta? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice a quién le aplicarían la encuesta? A los 5 estudiantes. A los estudiantes, pero ¿serían nosotros o a quién? Porque él más o menos dio un enfoque de dónde estaba el área de estudio, que yo le dije que ese enunciado había que estructurarlo, pero más o menos él dio el enfoque de dónde estaba. ¿Quién lo escuchó? ¿Quién me puede decir a quién se le aplicaría la encuesta? A ver, ¿dónde está Ángel? Repítame el enunciado que usted dijo hace un rato, señor Ángel. A ver, don Ángel, repítame el enunciado que me expresó hace un momento. Sí. Sería calcular el peso de los alumnos
del colegio de el IPT El Silencio, que cruzan el curso de ciencias en el 5º año del grupo de 5º A. Por ahí está, todavía está. Todavía hay que estructurarlo bastante, pero ahora ya escucharon el enunciado de ¿a quién habría que aplicarle la encuesta? A los estudiantes del grupo A, profe. A los estudiantes Del grupo A. Del 5º A. Sí, del 5º A. Ajá. Entonces, usted dice, bueno, yo tengo que identificar cuántos estudiantes hay. Entonces, a cada uno debo aplicarle una serie de encuestas. Perdón, una encuesta con una serie de preguntas. Entonces, esa es la confección de la encuesta. Previo a ir a investigar nada, usted entonces va a levantar una encuesta y esa encuesta se divide en 3 formas. Ya les dije, la encuesta abierta, la encuesta cerrada o la entrevista. De esos 3 modos usted puede adquirir información sobre esa situación. Hasta aquí. Profe, en esa encuesta, ¿se utilizan las 3 o hay que escoger una de esas? ¿Abierta, cerrada o mixta? Puede utilizar, según lo que usted vaya a investigar, puede utilizar una sola, puede utilizar 2 o puede utilizar las 3. Usted define cómo va a adquirir la información. Cualquiera de las 3, 2 o las 3. ¿Qué condición tiene? Ajá, dígame. Una consulta, profe. Dependiendo de la cantidad de cuestionamientos o preguntas, cada uno se debe colocar de forma independiente en la matriz intervalo. En el intervalo, correcto, allí dice entonces que si usted hace, ¿qué le digo yo? 10 preguntas, ¿qué condición tiene la confección de la encuesta por allí? ¿Quién me dice qué condición hay en el proyecto? Hay una condición por allí, ¿quién me la menciona? Hay una condición por allí. ¿Quién me dice cuál es la condición que yo les coloqué? Documento con toda la información solicitada. No. La encuesta debe presentar mínimo 30 datos, profe. O mínimo 30 respuestas, que sería, porque los datos son otras cosas. ¿Qué quiere decir eso de que deben tener mínimo 30 respuestas? ¿Qué quiere decir eso? Y son 30 preguntas que hay que hacer, profe. No. Para ver quién me dice por allí. ¿Qué quiere decir que deba tener mínimo 30 datos o 30 respuestas? Dígame, Alcibiades. Si son 30 datos, entonces sería que son 30 alumnos. 30 personas encuestadas. 30, exacto. Correcto, deben ser mínimo 30 encuestados. Eso es, que deben ser usted le debe aplicar la encuesta mínimo a 30 personas. ¿Por qué mínimo a 30? Porque entonces ahora pasamos al siguiente elemento, que la respuesta usted la va a agrupar luego en intervalos. ¿Qué quiere decir? Que esa matriz va a tener 30 elementos o 30 numeritos y que usted lo va a seccionar en intervalos, aplicando lo otro que ya habíamos visto. ¿Nos vamos explicando hasta allí, muchachos? Sí, profesor. Ahora sí. Luego, entonces, después que usted tiene esos elementos, debe presentar conclusiones
por cada una de las preguntas. Ejemplo, pues yo le hice, mi tema era otro, yo le hice una pregunta, ¿por qué estudió el bachiller en ciencia? Esa era una de las preguntas. Entonces yo voy a definir en base a las 30 respuestas, no en base a cada respuesta, sino es que entonces yo debo encontrar puntos de equilibrio. Póngase que 15 le dijeron porque mi papá me mandó. 10 le respondieron porque es el único bachiller que dictan y yo vivo al lado del colegio. Entonces, en base a eso, usted va a dar sus conclusiones. Ok, de los 30 encuestados, y eso le va a ayudar los intervalos. La mayoría determinó que está estudiando el bachiller en ciencia porque ve que tiene más futuro estudiando este bachiller. Una pequeña minoría lo estudió sin saber por qué lo estudiaba. Incluso lo puede seleccionar luego por porcentaje. De los 30, ponga que 15 le dijo que porque le gustaba. A usted entonces va a decir el 50% de los encuestados, que eso se lo va a arrojar la distribución de intervalos. El 50% de los encuestados estudió el bachiller en ciencia porque les gustaba. Esa es una respuesta. Eso es lo que ustedes van a poner en las conclusiones de cada pregunta. Allí entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que de una vez que aplicamos la encuesta, entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de las respuestas. Y usted no, repito, usted no va a hacer un análisis pregunta por respuesta de cada estudiante, sino es que los va a agrupar. Entonces, así como para darles como una ayudita, la encuesta abierta en ocasiones tiende a ser más difícil tener conclusiones. Porque si usted le dijo, ¿por qué le hizo una pregunta al estudiante, ¿por qué estudiaste el bachiller en ciencia? Y se la aplicó a 60 estudiantes, usted puede que llegue a tener 60 respuestas distintas. Uno le va a decir, yo no sé. Otro porque mi papá me mandó. Otro porque era la única opción. Porque me mandó mi tío. Entonces, cuando se trata de respuestas a preguntas abiertas, puede que se les complique un poco más hacer las conclusiones. Lo más recomendado, dependiendo también del tema que usted esté investigando, es hacer preguntas cerradas, porque así usted lo va a encajonar a que le responda alguna de las posibles opciones que usted diga. En este del bachiller, si yo les digo, ok, ¿por qué le gustó el bachiller? Y yo les doy opciones. Opción A, porque le gusta. Opción 2, porque ve un mejor futuro. Opción 3, porque no había otro bachiller. Y opción 4, estás obligado. Le di 4 opciones y allá en el encabezado yo le digo que nada más puede seleccionar una de las 4 opciones. Ok, fueron 60. Entonces esas 60 respuestas se van a dividir en 4 únicas opciones. Y de ese modo usted va a encontrar donde hay un balance de mayoría o de minoría en las opciones. Hasta allí, ¿me explico qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguna duda hasta allí, muchachos? A ver, Diógenes, clarito allí. No sé, profe, acaba de conectarme. No sé de qué hablaba. Astrid. No entendí, profe. Me entré muy tarde. Reinaldo.
¿Qué es más o menos? A ver, en el primer punto, definir un problema. ¿Qué entendió usted que hay que hacer en definir un problema? Y ese enunciado, ¿cómo generamos ese enunciado? ¿Quién me dice cómo generamos ese enunciado? A ver, Mayelis, ¿qué características debe presentar ese enunciado? Eso mismo quisiera saber yo, profe, porque la vez pasada, ese es el problema, es que no encuentro cómo plantear un problema. Pero ese primer punto de plantear el problema fue lo que nosotros vimos en las 3 primeras clases. E incluso se hizo un taller de ello y algunos, creo que nada más 2 o 3 de compañeros expusieron su enunciado y le ayudamos a corregirlo de cómo se definía un problema y que ese problema tiene que circunscribirse a algo. No podemos decir que, bueno, voy a calcular el peso de los estudiantes. Cuando nosotros decimos voy a calcular el peso del estudiante, ¿a quién nos referimos? ¿A los alumnos, profesor? Todos los estudiantes. No, solamente en lo de 5º año. No, escuche lo que yo le estoy diciendo. A todo el mundo que es estudiante. ¿Sabe cuántos estudiantes pueden existir en Panamá? Pongamos que no todos. Y cuando yo digo estudiantes, me estoy refiriendo a estudiantes de colegio, de escuela o de universidad. No lo estoy delimitando. Yo digo estudiantes, así que entonces si yo digo que mi problema es determinar el peso de los estudiantes, estoy hablando de todo. Entonces yo tengo que delimitar de dónde va a ser esos estudiantes. Por allá al inicio del curso, cuando nosotros hablábamos de los fracasos de los estudiantes, se planteó ese mismo enunciado, determinar por qué los estudiantes fracasan. Y yo les decía, pero los estudiantes. Luego dijimos, bueno, determinar por qué fracasan los estudiantes de la Universidad de Panamá. Y yo le dije, pero la Universidad de Panamá abarca de Bocas del Toro a Darién. ¿Vamos a determinar todo eso? No. Entonces fuimos cerrando y les dije, bueno, vamos a determinar por qué fracasan los estudiantes de la Universidad de Panamá, Centro Regional de Bocas del Toro. Y les dijimos también, si decimos eso, entonces vamos a determinar con todos los estudiantes, los 3.500 estudiantes que tiene el Centro Regional de Bocas del Toro. Todavía sigue siendo amplio. Y lo llegamos a reducir y dijimos, ok, vamos a determinar por qué fracasan los estudiantes de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Y ya ahí vamos delimitando. Incluso todavía le dijimos allá en el ejemplo, que es lo que yo siempre le digo, yo asumo que ustedes tienen eso por allá anotado, porque lo que le escucharon en 15 minutos que comienzan a ver la novela, se les olvidó lo que yo les dije. Y lo delimitamos más. Dijimos, ok, yo no quiero de todos los estudiantes de la Facultad de Informática, yo quiero nada más los estudiantes de primer año. Entonces dijimos, ¿cómo yo determino el problema? Ese enunciado, entonces vamos a determinar por qué fracasan los estudiantes de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario Bocas del Toro, Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, primer año. Y ahí estamos delimitando cuál es el problema y dónde automáticamente él me está diciendo allí en dónde yo voy a aplicar la encuesta. Entonces, únicamente a los estudiantes de primer año. Pero noten cómo definimos el problema. ¿Cuál era el problema? En ese enunciado largo que yo mencioné, ¿cuál sería el problema?
El fracaso de los estudiantes, profe. El fracaso. Y entonces, ¿cómo determinaríamos el objetivo de esa investigación? ¿Cuál sería la redacción de ese objetivo? ¿Quién me ayuda? Determinar cuál es el problema por el fracaso, profe. Puede ser que el objetivo es determinar por qué los fracasos. Porque si yo no tengo claro el objetivo, mal puedo hacer algo. Si usted pretende salir de su casa y va a la tienda y usted no sabía qué iba a comprar, cuando llegó a la tienda, ¿quién le dijo que cuando llega a la tienda sí va a saber qué comprar? Entonces, por eso es que se coloca definir el problema, encontrar el problema y luego definir un objetivo a ese problema. Porque un problema puede tener muchos objetivos, pero usted va a definir estrictamente qué va a hacer. En el caso del enunciado que me dijo, que me expresó Ángel hace un rato, les pregunto, él dijo, calcular el peso de los estudiantes de quinto año del bachiller en ciencia del colegio IPT El Silencio. ¿Cuál sería el problema allí? ¿Quién me puede decir en ese enunciado cuál sería el problema? ¿El problema o el objetivo, profe? No, el problema, porque ahí dice que primero era definir el problema y ya ahí enmarcó un enunciado, pero ¿habrá un problema allí? Yo creo que un objetivo. Allí como tal yo no encuentro un problema. No tiene. Ahora, si usted me dice, vamos a enmarcarnos en eso mismo, y usted me dice, sobrepeso de los estudiantes de quinto año del bachiller en ciencia del colegio IPT El Silencio, ¿cuál sería el problema? Ahí sería sobrepeso. Sobrepeso, profe. Ahí hay un problema que usted lo está planteando, que hay un problema porque hay sobrepeso. Ahora yo defino el objetivo y yo entonces digo, determinar el peso de los estudiantes. Había un problema que era sobrepeso, que usted está diciendo que es un problema, pero ahora en el objetivo yo voy a ver cuál es el peso de los estudiantes para luego aplicar una encuesta y al final concluir, porque yo puedo decir que hay sobrepeso porque veo que todos son voluminosos, por decir algo, pero cuando yo voy a una tabla de estatura versus peso, yo veo que no hay sobrepeso. Por eso le digo que no siempre lo que yo digo que es un problema al final de aplicar una encuesta, se va a cumplir lo que yo digo. Entonces, es para que entiendan, en el enunciado que me dio Ángel, no se expresaba un problema como tal. ¿Qué quiere decir? Que en ese enunciado que van a dar, tiene que estar en la redacción mostrado que hay un problema. ¿Nos estamos explicando, muchachos? Hasta ahí sí, profe. Porque entonces, primero usted tiene que definir que hay un problema y luego definir el objetivo que va a realizar para determinar que existe el problema. Pero para ello tienen ustedes que redactar. Si no redactan, difícilmente la idea cae del cielo y se plasma. Incluso usted tiene que definir el problema y leerlo y releerlo, incluso envíeselo a sus compañeros y que le digan, oye, ¿entiendes lo que escribí allí? Y él va a decir, ¿pero qué quieres hacer? ¿Dónde está el problema? Porque para que el enunciado sea valedero, tiene que estar expresándome un problema. Como el que les puse hace un momento de los fracasos, ya yo no le estoy diciendo, hay un problema con los fracasos de los estudiantes. No se lo estoy poniendo evidentemente, simplemente que en la redacción yo le digo índice de fracaso de.
Ya desde que usted dice índice de fracaso es porque es un problema. Pero si yo le hubiese dicho a usted, ok, promedio alto de todos los estudiantes de la Facultad de Informática, el hecho de que el promedio de los estudiantes sea alto es un problema. No. Eso no es problema. Regularmente cuando nosotros investigamos algo es porque estamos investigando algún problema, alguna situación que necesita resolverse. Pero el hecho de que vayan bien, eso no es un problema. Algo típico que escuchan por allí es que el punto final que se le da a los desechos de la comunidad. Ahí hay o no hay un problema. En ese enunciado corto que les di, ¿hay o no hay algún problema? Hay. Hay un problema porque no sabemos qué está pasando como punto final de los desechos, o sea, de la basura. Pero yo no le estoy diciendo, hay un problema con la basura. Cuando usted define el problema, mire que yo no le estoy diciendo, hay un problema con la basura, sino es que yo estoy redactando que quiero saber qué pasa con el destino final de los desechos de la comunidad. Ahora, ¿cuál sería mi objetivo? ¿Okay? Determinar dónde se depositan los desechos sólidos de la comunidad. Entonces, en base a un problema, a tener un objetivo, entonces usted puede confeccionar su encuesta. Preguntas, muchachos. Ahora sí están más claros con lo que hay que hacer. Sí, profe, en la primera parte sí. Pensé que era definir cualquier título, pero ya usted está explicando que debe haber un problema. Correcto, que fue eso. Esto que está aquí no es más que con lo que nosotros comenzamos desarrollando el curso y luego trabajamos los intervalos. ¿Qué va a hacer usted con los intervalos? Tabular sus respuestas. Entonces, por eso les puse allí que mínimo debe ser aplicar 30 encuestas. ¿Para qué? Para que tenga cómo hacer su matriz de los intervalos, porque si yo se lo dejo a libre albedrío, usted va y encuesta a 10 personas y cómo va a tabular 10 respuestas. Eso es relativamente sencillo. Pero entonces... si no nos pasamos de los 4 millones. Eso. Es sencillo, nada del otro mundo y no es nada nuevo tampoco, sino lo que hemos estado trabajando a lo largo del semestre. ¿Nos entendimos? Profe, el punto número 5 es el que no puedo procesar aún. Dígame para ver. ¿Qué dice el punto 5? Donde dice que para cada cuestionamiento se debe presentar la información en la matriz de intervalo. Eso aún no puedo procesarlo, profe. ¿Qué sucede? Usted va a hacer una serie de encuestas. Un cuestionario tiene muchas o pocas preguntas. Un cuestionario, cuando hablamos, allá cuando usted estaba en el colegio y lo mandaban a hacer un cuestionario, ese cuestionario tenía cada uno de ellos tenía muchos elementos y por ende cada elemento de eso tenía respuesta. Cada uno de esos elementos son los que usted va a llevar a la matriz de intervalos. Usted preguntó, le digo, ¿cuál es su edad? Por decir algo. Y le van a responder, de los 30, 15 puede que tengan 18 años,
10 tengan 17. Esos elementos, cada uno de esos es lo que usted va a llevar a la matriz de intervalo, dependiendo de su cuestionamiento. Dependiendo, ahí va a variar de cada uno qué tipo de preguntas tenga y cuántas respuestas vaya a obtener. ¿Me expliqué? ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno en su cuestionario va a generar más de una matriz de intervalo, porque debe hacerlo por cada una de las respuestas que tenga valores numéricos. Si usted hace una pregunta, por ponerle un ejemplo, ¿cómo se siente hoy? Bien, bien, bien. 15 le dicen que bien, 10 le dicen que mal y 5 le dicen que más o menos. ¿Usted esa respuesta la puede llevar a intervalo? ¿A una matriz de intervalo? Porque hay 3 respuestas, profe. Hay 3 respuestas. Entonces, si lo puede llevar a la matriz de intervalo, entonces tiene que plasmarlo allí en la matriz de intervalo. ¿Alguna duda? Bien, ese proyecto se va a hacer en grupo de A1. ¿Les parece bien, verdad? Profe. No, profe, no. Van a trabajarlo en grupo de 2. Van a trabajarlo en grupo de 2, pero al momento de subirlo a la plataforma, cada uno entonces debe subir. Van a trabajarlo y a tabularlo en grupo, en pareja. Pero al momento de subirlo, cada uno debe subir la información. ¿Ok? Ok. ¿Y en alguna otra pregunta? Profe, el taller que usted subió. Hoy. Sí. Eso no es taller, no leyeron. ¿Qué dice eso? Es una práctica. Eso es medidas de tendencia central. Hay una serie de enunciados, ustedes lo van a trabajar. El próximo miércoles, entonces, vamos a ver, el miércoles, ahí está la fecha. Vamos a ver las respuestas y a comparar si llegaron a la respuesta correcta o si no llegaron a la respuesta correcta. Esa es una práctica, pero obviamente para poder comprender, dígame. Para poder comprender, tienen que intentar hacerla. El hecho de que esa diga práctica, que no es nota, porque esa no es nota, tampoco quiere decir que no la van a resolver. Dígame, Lacey. Se le entrecorta la comunicación. Profe, en el segundo problema de esa práctica, no hay ninguno que tenga, o sea, más veces repetida que los demás. Siempre quedan 2. Eso es lo que queremos, que al final del camino haga algo con eso, para ver qué se hace. Sí. Sí, eso es lo que queremos ver,
Si nada se repite y todos son lo mismo, existirá moda, existirá media, existirá mediana. Ahí es lo que queremos ver que ustedes concluyan. Ok. Listo. Entonces igual sigan trabajando y el próximo miércoles, si todavía tienen alguna duda, entonces la aclaramos. Recuerden que va a ser en grupo de 2, definir claramente el problema. Una vez que definen el problema, encontrar cuál es el objetivo, porque cuando yo tengo un problema hay muchos objetivos que aplicar. Para encontrar entonces cuál es el problema, siempre nos vamos a basar en un instrumento, y ese instrumento en este caso es la encuesta. Y la encuesta, cuando usted desarrolla la encuesta, son varias preguntas que están dentro de un cuestionario. Y esa encuesta se puede combinar con preguntas abiertas, preguntas cerradas, o puede llevar ambas, todas abiertas, todas cerradas, todo tipo de entrevista. Ustedes definen cómo lo van a realizar. Deben aplicar mínimo 30 cuestionarios, o sea, a 30 individuos mínimo. Si usted quiere trabajar más, también lo puede hacer, eso no es impedimento. Y luego las respuestas tabularlas en una matriz de intervalo. Una vez que determina la matriz de intervalo, entonces, por cada una de las preguntas, usted debe hacer conclusiones. ¿A qué conclusiones llega usted después de haber comparado todas las respuestas? Y para comparar las respuestas, tiene que tabularlas y agruparlas. Y su conclusión va a ir en base a la cantidad de respuestas que obtuvo en cada uno de los cuestionamientos. Y va a ser en grupo de 2 personas. ¿Me expliqué, chicos? Profe, disculpe. Ay, profe, se me va la señal, no entendí Sí, bien. a mí también le iba a consultar, profe, sobre la práctica que subió hoy. Es que escuché que dijo algo, pero no le copié muy bien. Okay. La señal. La práctica es práctica en el sentido de que no lleva nota, pero basado en el video que tienen de medidas de tendencia central, media, moda y mediana, tienen que aplicar esos elementos que están allá en la práctica que se subió hoy. Esa, como dice práctica, no es nota, pero ustedes igual tienen que desarrollarla y subirla para poder ver que están entendiendo o no están entendiendo. Y el próximo miércoles, en la hora de la clase, nos vamos a conectar y vamos a comparar resultados y ver qué se hizo o qué no se hizo, y cómo se hizo o cómo no se hizo, para ver si lo comprendieron. Ok, listo. Así que ahí se entrega en 6 horas. Pero como les dije, dice práctica, no es nota, pero para que cada uno pueda determinar si está entendiendo o no, intenten hacer la práctica. Ok. ¿Y subirlo, profe? Correcto. Listo. Lacey, para ver si se fue Lacey, no la veo en pantalla. Así. Profe, entré tarde y no supe qué es lo que se habló anteriormente y que ya sabe sobre el proyecto. No, pero yo me noté cuando usted entró y todo lo que repetí en este momento, cuando después que usted entró, fue lo mismo que le habíamos dicho a los chicos. Allá, previo a lo que usted, antes de que usted llegara, lo único que yo le estaba preguntando, haciéndole para que cada uno me dijera qué entendía, qué no entendía. Pero lo que yo, cuando usted entró, entonces yo les dije que tienen que definir el problema, expresar un problema tal cual como lo dijimos al inicio del curso, por allá cuando hablábamos de los fracasos. Una vez que usted define el problema, tiene que expresar un objetivo, y que ese objetivo siempre se redacta en verbo.
confeccionar una encuesta para resolver ese problema que usted le va a aplicar a mínimo 30 personas. Y cada una de las respuestas, usted va a tener 30 respuestas que en algunos casos se repiten, en otros casos no. Con esas 30 respuestas usted lo va a llevar a la matriz de intervalo. Frecuencia va a hacerla a distribuir los intervalos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y en base a las respuestas, después que usted las categoriza en esa matriz de intervalo, entonces va a presentar su conclusión por cada una de las preguntas que usted hace. Yo les decía por allá, razón por la que fracasaste: desinterés, poco estudio, culpa del profesor. Yo le puse esos 3 elementos y al final usted va a concluir que de los 30 encuestados, 25 dijeron que fue por culpa del profesor. Esa es su conclusión, porque usted concluye en base a la respuesta, no concluye en base a lo que usted piensa. Usted va a concluir en base a lo que se le respondió. Bueno, los 25 dijeron que fue por culpa del profesor, ¿ok? En base a las respuestas obtenidas de 25 estudiantes, expresan que el fracaso de ellos fue por culpa del profesor. Pero usted no le va a agregar fue por culpa del profesor, porque era que le ponía fracaso a todo el mundo, aunque estuviera bien. Usted no expresa más nada suyo. Usted va a expresar en base a los resultados obtenidos. Usted no pone en conclusiones sus sentimientos en base a algo, sino usted lo va a poner en base a lo que obtuvo en la recaudación de los datos. Profe, Dígame. ¿cuántos problemas tenemos que realizar en el proyecto? Uno, nada más usted va a definir un problema. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Entonces, igual vayan. Ajá. Cualquier cosa, si de pronto en el camino vamos resolviendo o haciendo el proyecto, podríamos preguntarle a cualquier inquietud al WhatsApp. Si me encuentran en ese camino que ustedes llevan de problemas, sí. Ok. Milton, vas conmigo, ¿verdad? Abandona el liceo. Ok, muchachos, entonces nos vemos el próximo miércoles, pues. Ok, pero profe, para gracias. tener dudas, para poder tener dudas, hay que escribir. Si no escriben, difícilmente tendrán dudas y difícilmente se les podrá aclarar alguna duda. Para ello tienen que escribir, tienen que redactar. ¿Ok? Ok, profe. Listo, profe, listo. Hola, profesor. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Chaito.